buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a quienes nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 31 de octubre del año 2023. Hoy las noticias siguen concentradas en Panamá, así que le damos paso al espacio de las Inter para enfocarnos en nuestras noticias locales, Flor. Bueno, la ministra de Educación confirmó que se suspenden temporalmente los desfiles patrios para salvaguardar la seguridad de los jóvenes. No están cancelados del todo, están en teoría suspendidos temporalmente y la idea es que se puedan hacer algún otro día del mes de noviembre. Creo que es una decisión sensata, prudente y que han debido de hecho comunicar hace buen par de días. Sí, es evidente que no está el ambiente para eso. El ambiente no está, si no está según el Tribunal Electoral para hacer una consulta popular el 17 de diciembre, es muy difícil que esté para este fin de semana, que son los principales desfiles patrios, si se quiere, los de la capital 3 y 4 de noviembre y Colón el 5, por supuesto que mucho menos está el ambiente. Así que sí, es una decisión oportuna, consultada con los padres de familia, según dice el comunicado número 9 del Ministerio de Educación. Lamentablemente, los estudiantes siguen perdiendo clases. Durante la pandemia se implementó la educación a través del sistema virtual, pero no sé si ha habido dificultades sé que hay algunas universidades y algunos colegios que están usando esa alternativa para no perder, para no afectar tanto a sus estudiantes, pero me imagino que serán la minoría, por lo menos en el caso de los colegios oficiales. Sé que hay algunas universidades públicas que están usando esa tecnología para no afectar a sus estudiantes. Ayer se sintió un poco más tensa la protesta ciudadana, terminó en varios puntos de la ciudad con actos vandálicos. Teníamos en pantalla, aquí tenemos en pantalla un acto que realmente no debe pasar. Eso se está desarrollando, esa protesta se está desarrollando pacíficamente con una marcha. Se estaba, sí, desarrollando con una marcha pacífica encabezada por el gremio de las enfermeras, las MISES, y con mucha participación de la ciudadanía, como ha sido la tónica hasta ahora, participación cívica. Desafortunadamente, siempre hay un grupo de revoltosos. Que llegan encapuchados y así se diferencia muchas veces. Correcto, y después de eso aprovechan para hacer desmanes en los comercios aledaños. Y en esta ocasión, los desmanes no se limitaron al área de la Plaza 5 de Mayo. Se fueron hasta la cinta costera. Fueron a la cinta costera, destruyeron bienes públicos en la cinta costera, fueron a saquear comercios en el área bancaria. Entonces, hombre, un llamado a la cordura, por favor, y las autoridades a reprimir lo que tienen que reprimir. Lo que tienen que reprimir no es a los manifestantes pacíficos, como había ocurrido la semana anterior, sino evitar que los vándalos y delincuentes dañen bienes públicos y asalten negocios privados. Sí, pero mira, ahí se ven a las personas que claramente están tirando y están siendo agresivos. ¿Por qué no los están deteniendo? ¿A dónde están las cámaras de seguridad que pagamos todos? Todavía no sabemos quién fue el responsable del tiroteo con la Glock. En estos días, como el jueves fue eso. Todavía el Ministerio Público no ha dado información sobre eso. ¿Cómo puede ser? Y ayer eso está lleno de cámaras. Ayer otra piedra le cayó al camarógrafo, en esta ocasión de Hugo Famanía. Y fue dramático porque Hugo estaba transmitiendo en directo desde la Plaza 5 de Mayo y se oyó cuando le dijo, ¿estás bien?, etcétera, etcétera, porque una piedra aparentemente golpeó al camarógrafo de nuestro compañero Hugo, Enrique Famanía. Eso, o sea, ¿qué necesidad de hacer violenta una protesta cuando se está desarrollando y se había desarrollado durante el fin de semana unas marchas multitudinarias enormes de manera pacífica, con alegría, con jolgorio, incluso con música, etcétera? No, pero termina con un grupo de revoltosos que causan que pues, la policía lance esos gases lacrimógenos, que la Defensoría del Pueblo documentó que
varios de esos gases lacrimógenos están vencidos y deberían estar prohibidas su utilización. ¿Cuáles son los porque eso efectos de causa- usar gases lacrimógenos vencidos? Seguramente causa daños a la salud, Flor, porque ya te digo, a mí me llamó Digo, la no atención. vencidos también. Sí, pero los no vencidos seguramente tienen algún efecto inmediato, pero quién sabe, yo no sé, no estoy experto, qué daño puede tener, cualquier repercusión aspirar gases lacrimógenos vencidos. Mira los destrozos en la cinta costera. ¿Qué necesidad hay No, y además, ¿a quién friegan? de destrozar los bienes A otros públicos que son ciudadanos. así es, que son para utilización de la O sea, ciudadanía? es de los pocos espacios públicos que tiene la ciudad. Esto es lo que hemos desde el primer día aquí señalado como un vandalismo que no es de buen recibo, no debería ser de buen recibo, no se vale porque es autodestruirnos y esto es lamentable que esté ocurriendo. Ahí hay cámaras de seguridad también en la cinta costera. Ojalá el Servicio de Protección Institucional que tiene a su cuidado la seguridad y Pero digo, eso custodia de no la se cinta hace- costera tenga documentados quiénes destruyeron eso. Pero eso no se hace en un segundo. ¿Dónde estaban las autoridades? Sí. Están donde no tienen que estar y donde tienen que estar entonces no están. Eso es lo que no comprendo. O sea, eso no pasa en un segundo. Bueno, oye, Flor, en otro tema, yo me pareció escuchar ayer al ministro Rogelio Paredes, pero no recuerdo con precisión y no tuve tiempo de ver la repetición del programa en YouTube, en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder, pero me pareció que él dijo que entre las consultas que se hizo antes del mensaje Al del Tribunal presidente, Electoral también. estaba una consulta al Tribunal Electoral. ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto? No, sí, él dijo. Entonces, yo no sé si se hizo una consulta y el Tribunal Electoral sacó la tabla, como se dice en panameño, en buen panameño, o simplemente no se hizo la tal consulta. Porque ¿cómo puede ser posible que se toma una decisión de convocar a un referéndum, a una consulta popular, con la forma que se le quiera dar, se saca un anuncio de 1 minuto 18 segundos del presidente de la República y al día siguiente el Tribunal Electoral dice no están dadas las condiciones para hacer ese Pero tipo hay de- una cosa que no me quedó clara. Ellos no dicen que no la van a hacer, dicen que no están dadas las condiciones, pero no dicen tajantemente no la van a hacer. Por Tienen que eso hacerlo. tienen que hacerla. El tema son los tiempos. Ellos están advirtiendo de que no Los hay las tiempos. condiciones, que eso interferiría con la verdad- organización del proceso y la electoral de verdad, mayo. ¿cómo vas a hacer una consulta pública si tienes las calles con la protesta que tienes? Que creo que es la advertencia que hace muy atinadamente el Tribunal Electoral. Sí, y Te vas a hacer además una consulta en medio de todas las protestas que estás haciendo. faltaría O sea, hacer un evento docencia, electoral. preparación de muchos temas, de logística, Complejo, de complejo. docencia. Bueno, y si a eso le sumamos... Eso no se hace en 45 No, días. y si a eso le sumamos la inconveniencia, que ahora tendremos a nuestro invitado hablando sobre eso, la inconveniencia de trasladar la responsabilidad, porque eso al fin de cuentas es trasladar la responsabilidad al soberano, al electorado, de una decisión que tendría que evaluar con su conveniencia, con sus pros y sus contras, son las autoridades, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo. Pero que además, según el abogado Rodrigo Noriega, y hoy tiene un artículo muy interesante, un análisis muy interesante publicado en el diario La Prensa sobre ese tema, si ya hay 5 demandas de inconstitucionalidad o 6, de las cuales 2 han sido admitidas por la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no esperar a que la Corte determine para de alguna manera evitar que el daño de una posible indemnización en un arbitraje sea mayor? Ya tenemos a Rodrigo. Casualmente tenemos a Rodrigo Noriega ahora mismo con nosotros acá en Cuarto Poder. Rodrigo, seguimos hablando de este tema planteado esta mañana, ¿no? Flor. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Rodrigo. Sí. Buen día, Guido. Buen día, Flor. Buen día, Tenógenes. Feliz Día de Brujas a todas y todos los que están allá afuera. Al gobierno le salió la bruja hace 10 días. Eso, Y, pues. Pero dicen que hoy, y eso que hoy es que le iba a salir. Hoy. Vamos a ver qué pasa hoy. Sí. El gobierno, y tengo que hacer este comentario porque estoy casado con una tableta. El gobierno ha conseguido algo histórico en Panamá, que es unir acá allá arriba y acá allá abajo, en una sola causa, que es protestar contra el contrato minero. Así que, bueno, yo creo que los pasos que estamos tomando en Panamá, la clase política como tal, la Asamblea, el Poder Ejecutivo,
tienen que ser muy, muy, pero muy respetuosos de las formas legales. ¿Por qué? Porque se amarraron en un contrato, ley, que es muy específico, que está hecho para amarrar al Estado. Y entonces, para salir de ese contrato ley, necesitamos un fallo de la Corte Suprema de Justicia, como los dos fallos anteriores, a los que el gobierno de Juan Carlos Varela y el gobierno de Laurentino Cortizo no le hicieron caso. Rodrigo, en el análisis que haces hoy, en tu columna, adviertes de lo cuantioso que puede resultar una solución equivocada, una solución que trae más problemas, según titulas. Y esa es a la que ha apostado, al parecer, el gobierno. Una solución que nos mete en un callejón sin salida frente a una posible demanda, ya sea con arbitraje, atendiendo el Tratado de Protección de Inversiones entre Panamá y Canadá, atendiendo a la propia letra del contrato que tú citas en la cláusula respectiva del rescate administrativo, que establece un mecanismo muy desventajoso para el caso en que el gobierno tenga que hacer uso de ese rescate administrativo, muy desventajoso para Panamá. Amplíanos un poquito eso, por favor, Rodrigo. Gracias, Guido, por la oportunidad. Voy a tratar de ser lo más docente posible y, por favor, me dan un carpotazo en la cabeza si no se entiende lo que digo. El rescate administrativo es una figura que existe en el derecho administrativo, obviamente, las contrataciones públicas, que cuando el Estado da una concesión, un contrato, y hay alguna razón de orden público o interés social. Vamos a suponer, dieron un contrato de recolección de basura y hay una crisis de basura, el Estado dice, bueno, sabes que usted no está cumpliendo con la condición, hay un problema sanitario, etcétera, te voy a quitar el contrato por razones de orden público e interés social. Bien. Eso normalmente está regulado en la ley de contrataciones públicas y más o menos funciona así, punto. El Estado quita y paga hasta donde debía. Listo, se acabó. En la cláusula 47 del contrato de ley 406 del 20 de octubre del 2023, se establecen 8 formas de terminar el contrato de ley, de terminar la relación. Una de esas es el rescate administrativo, que se desarrolla en la cláusula 49. Y el primer párrafo, muy bien, un párrafo cajonero, pero a partir del segundo párrafo se establecen unas condiciones sumamente infames y asimétricas en contra del Estado panameño. Básicamente, si hay un rescate administrativo, es decir, el Estado panameño, por un modo, forma, decisión unilateral, decide quitar la concesión, tendría que pagar el promedio de la evaluación del valor de la concesión emitido por 2 bancos internacionales de inversión especializados en minería. Tengo entendido que son 12 a 15 bancos los que hacen esto en el mundo, ¿eh? Así que todo el mundo los conoce en ese sector. 2 de esos bancos, uno lo contrata el Estado panameño, el otro lo contrata la minera. Dicen, bueno, vale 15.000 y el otro dice 12.000. Bueno, promedio entre esos 2. Okay. ¿Qué pasa? Que de acuerdo con la cláusula 49, cuando se llega a ese promedio entre esos 2 bancos, el Estado panameño tiene 45 días para pagarle a la minera la suma. O sea, es decir, si hacemos un referéndum, la población vota que no quiere el contrato, y el día siguiente, el lunes 18 de diciembre, el Estado, el gobierno del presidente Cortizo, le envía una nota a la minera diciendo que por razones de orden público e interés social, vamos a hacer un rescate administrativo de la concesión. Cuando eso vaya a ese arbitraje bancario que tienen ahí, 45 días después, Panamá tiene que buscar 15.000, 20.000, 25.000 millones de dólares, la cifra que sea, y se la tiene que pagar a la minera. Entonces, yo no sé, y lamentablemente tengo que decirlo así, yo no sé si quienes le propusieron esta idea al presidente de la República estudiaron el contrato o, si habiéndolo estudiado, decidieron favorecer a la minera con esta solución. Igual con lo que está pasando en la Asamblea, que quieren presentar una ley de derogatoria unilateral de contrato o una ley de suspensión unilateral de contrato. Y eso habías explicado, Rodrigo, que eso era inconstitucional, que eso no procedía. La semana pasada hablabas de eso. Sí, lo que pasa, Flor, que esto no es una ley normal, tiene la forma de una ley, pero esto es un contrato de ley, hay 2 partes. Cualquier decisión
que no sea de la Corte Suprema tiene que ser consensuada con la otra Claro. parte. Claro, es que ese es para aquellos que dicen derogación ya, es que no se puede. Digo, no se puede sin consecuencias, ¿no? Sin consecuencias graves para el Estado panameño, porque no es una ley cualquiera. Ahora, yo una creo ley que- cualquiera, el órgano legislativo la aprueba y la desaprueba. Las cosas se Lo que- deshacen como se hacen. Aquí dicen. hubo Pero una en gran un confusión. contrato ley hay un acuerdo de voluntades entre el Estado y en este caso una empresa multinacional, y entonces eso se le dota de una garantía supuestamente de seguridad jurídica a través de un contrato ley. Pero eso no se puede deshacer No, es que por aquí- voluntad de una de las partes. O sea, no se Muchos- debe, se puede, pero tiene Muchos consecuencias. habían pedido Que es el arbitraje. muchos habían pedido la consulta pública, pero era por el tema de la minería metálica, no específicamente sobre el contrato ley. Creo que son dos cosas totalmente distintas, Rodrigo, porque hablar ya del tema de una ley, de una moratoria a la minería y una moratoria retroactiva a la minería metálica, o una consulta pública sobre si el país quiere o no minería, son otros temas muy distintos específicamente una consulta pública sobre el contrato minero. Tienes 150% de razón. Si se hubiera hecho ese referéndum antes de presentarse el contrato ley a la Asamblea Nacional, perfecto, está bien, vamos a un referéndum, votamos sí, votamos no, y en base a eso el gobierno decide si la población votó que sí quiere minería, el gobierno decide hacer un contrato ley. Eso hubiera sido perfectamente legítimo antes del 20 de octubre. Ahora, si hacemos un referéndum, y ojalá fuera, ¿quiere usted minería en Panamá? ¿No quiere minería? Ah, perfecto, listo. Pero no, si se refiere específicamente a este contrato, eso tendría unas consecuencias monetarias, económicas durísimas para Panamá, que no se merece el país, que podemos evitar fácilmente. Esperemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿En cuánto Esperemos tiempo un podría fallo de la Corte fallar? Suprema. ¿En cuánto tiempo podría fallar, Rodrigo, la Corte? Porque Flor. hablábamos de que hay antecedentes de que lo han hecho en horas. Sí, bueno, ese fue el caso de Roberto Fechari en 9 de noviembre de 1949, pero el tema es, en papel, Código Judicial, serían mínimo 45 días. 45 días hábiles, me explico. Y de hoy al 31 de diciembre del 2023 no hay 45 días hábiles. Tenemos todas las fiestas patrias, tenemos en diciembre tenemos el 8 de diciembre, el 20 de diciembre, 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de diciembre. O sea, así que honestamente yo no esperaría un fallo de la Corte como hasta enero, febrero, por allá. Y entonces, ¿cómo se calma la gente? Porque Sí. estamos en una calle sin salida al final del día. Sí, Claro, Flor, pero primero dile a la gente la verdad. La mejor solución es, metimos la pata, nosotros los políticos metimos la pata, vamos a esperar que la Corte Suprema de Justicia nos saque la pata, como ya hizo 2 fallos sacándonos la pata, pero no hicimos los solos. Vamos a presentar una ley de moratoria minera, de moratoria de la minería metálica. Ojo, después si quieren explicamos la diferencia entre metálica y no metálica. La minería metálica, una moratoria de minería metálica retroactiva. Vamos a pasar una ley, como expliqué en el noticiero, como tenemos en Ejidorcas. Tenemos que pasar una ley que le garantice al Canal de Panamá en la cuenca del río Cosleda del Norte. ¿Por qué? Porque ahí está el agua que necesita el canal para sus necesidades futuras y, por cierto, para las necesidades futuras del área metropolitana, que todos tomamos agua del canal. Eso tenemos que garantizárselo por ley para que más nadie lo pueda acceder por ahí más tarde. Ahora, la Y gente lo que tenemos está pidiendo, Rodrigo, es que la Corte lo declare inconstitucional, ¿cierto? No es que está pidiendo que la Corte actúe rápido, sino que lo declare inconstitucional. Uno puede pedirle a la Corte que trabaje, pero no puede decirle cómo fallar. Entonces, ¿qué pasa? No, claro que no. Claro, que no, Flor. pero ¿qué pasa si declaran que el fallo es constitucional? ¿Se forma de nuevo? Se va a formar de nuevo. Pero lo que pasa, Flor, yo explico en el artículo que Guido citó el día de hoy. Yo explico que esta Corte ya falló en el 2021 unánimemente. Todos, es decir, todos los magistrados que están en la Corte ahora mismo votaron unánimemente en el 2021 que el contrato era inconstitucional. Y hay 2 magistrados, Sedalice y Russo, que votaron en el 2017 que el contrato era inconstitucional. O sea, la experiencia, la memoria jurídica de estos 9 magistrados y magistradas es que el contrato es inconstitucional. Entonces yo no espero que súbitamente cambien 2 decisiones la misma gente para decir, mira, no, sí, descubrimos que sí es constitucional finalmente. No. Y hay una cosa que Carlos Bolívar Pedecci ha citado. Carlos Bolívar Pedecci, un constitucionalista eminente que tiene este país, que es un regalo de Dios, este país, ha citado que
este nuevo contrato tiene más razones, más causas de inconstitucionalidad que el contrato anterior. Y puntualizo algo que es fundamental. Más allá del contrato per se, las cláusulas, todo lo demás, que allá hay 11, 12 causales de inconstitucionalidad. La minera, la contraparte del Estado panameño, Fresh Quantum Minerals Limited, no puede tener una concesión ni siquiera de venta raspado en Panamá. ¿Por qué? Porque 20% de sus acciones pertenecen a China. China Popular. Y no es porque sea China Popular, puede ser Australia, Suecia, Israel, país que sea. Eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional. Entonces, partiendo de la contraparte, ¿de quién es la contraparte? Tenemos una inconstitucionalidad y luego van a estar las atribuciones propias del contrato. Rodrigo, ¿qué panorama tendríamos en caso de que efectivamente no se haga la consulta esta, se suspenda, qué sé yo, por la del 17 de diciembre? O sí, por la manifestación del Tribunal Electoral de que no hay el ambiente, yo no sé, por algún motivo que no se haga, o que la Corte falle antes del 17 de diciembre y declare que es inconstitucional? ¿Cuál sería el panorama? Porque hay quienes quieren, y eso lo hemos palpado en las protestas, el cierre de la mina ya, como si eso fuera apretar un botón. Bueno, y eso no funciona así tampoco. Yo creo, y yo me he caracterizado mi vida profesional por decirle la verdad a la gente. Muchas veces por eso pierdo clientes y perdido negocios y demás por estarle diciendo la verdad a la gente. Lo primero que hay que decirle a la gente, uno, no puede haber un método extraconstitucional a cerrar o romper, terminar ese contrato. A menos que el gobierno se saque ahora a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, una declaración notariada unilateral de representante de la mina que dice, ay, yo le permito, yo fulano de tal, cédula tal, representante legal, aquí están los poderes, le permito al gobierno de Panamá hacer lo que quiera con la concesión. A menos que haga eso, no, ninguna medida que apruebe la Asamblea, derogatoria, suspensión, convocar a un referéndum, ninguna de esas medidas se puede hacer porque esto es un contrato de ley, se necesita el consentimiento de las dos partes. Eso se llama seguridad jurídica, lamentablemente. Se necesita consentimiento de las dos partes. Si la minera tuviera sentido común y dice, bueno, yo voy a aceptar una suspensión, digamos, 60 días, 90 días, y bueno, voy a aceptar una suspensión de contrato, voy a ponerlo en una declaración jurada notarial y voy a entregarse al Ministerio de Comercio, bueno, podemos hablar de otro juego de pelota. Pero en este momento nada se puede hacer unilateralmente, salvo esperar al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el gobierno tiene que ser claro con esto, porque le está dando falsas expectativas a la población. El ministro de Ambiente... por supuesto, son muy responsables. Bueno, y el ministro de Ambiente decía ayer que ellos no actuaron incorrectamente, que tenían que tomar una decisión y punto. Así que lo primero que propones como una solución es lo primero que no ha pasado, porque ellos alegan que ellos no se han equivocado. Decía el ministro de Ambiente además que hay más afectaciones al ambiente si se cierra la mina que si se mantiene abierta. Bueno, allá ese es otro capítulo de texto. ¿Qué pasa el día siguiente? Ya sea arbitraje, ya sea fallo de la Corte, ya sea lo que pase. ¿Qué va a pasar el día siguiente con la mina? Cerrar una mina, según me han dicho especialistas de esto, no de Panamá, de Estados Unidos y de otros países, puede tomar de 5 años o más. Esta es la 10ª mina de cobre más grande del mundo, 11ª más grande del mundo. Y el Centro de Ciencia Ambiental trajo en el 2014 al doctor Glenn Miller de la Universidad de Nevada no es en Las Vegas, se me escapó la ciudad de Estados Unidos, pero bueno, la Universidad de Nevada, que es geólogo y es minero. Él es miembro de junta directiva de empresas mineras y él vino de buena fe. No por un centavo, nada más vino a ver la mina. Dijo, jamás se debió haber dado esta concesión. Y calculó que los daños ambientales allí se podían recuperar en 200 a 400, 500 años por el tipo de afectación a la naturaleza que hay. O sea, las excavaciones, el tajo ese abierto, la distorsión de los ríos, la afectación marino-costera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cerrar una mina, como Dios manda, una mina es un trabajo que toma más de 5 años. Es una mina de este tamaño. Es un trabajo que toma más de 5 años y es carísimo. Por eso es irresponsable la cláusula del plan de cierre del contrato que dice que en algún momento de la vida el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Ambiente van a regular un plan de cierre. Eso no puede ser así. Ahí tenía que haber una cláusula que dijera,
Desde el día 1, ustedes van a tener que poner un fondo, 1% de sus ingresos o lo que sea, la mina, para ir aguantando la plata que se necesita para el plan de cierre. El plan de cierre puede costar sus buenos cientos de millones o cuidado miles de millones de dólares. Así que esa es una decisión que hay que tomar. Si cerramos la mina, hay quienes proponen, ojo, que esto lo puede administrar el Estado. Yo no sé si el Estado tiene capacidad o tiene la vocación de hacer eso. Y hay quienes proponen, pues... No pueden ni repartir el vale digital bien, que va a poder administrar una mina. Bueno, Entonces, ahí está la mina de Petaquilla, abandonada, tirada. Abandonada, Ejemplo así, sobra, además, ejemplo sobra. Santa Rosa, o sea. Tirada. Así que ahí están todos esos ejemplos. Que la mina de Petaquilla es una minita, ¿no? Comparada Sí, con una esta. minita. Sí. Sí. Yo creo que no es ni el 5% de lo que... No, mucho lo que- menos. Yo creo que no es ni el 1% de lo que es las instalaciones, pues. Sí. Entonces, ¿qué sigue? O sea, yo no entiendo. Hay tantos escenarios no. y Primero que todo, Flor, primero que todo, yo le ruego al gobierno nacional, quiten las cuñas que todavía tienen sobre defendiendo el contrato minero. Okay, quiten esas cuñas. Yo he estado en sitios, restaurantes, sitios donde la pasan y la gente se molesta y tocan vasos y cosas y platos y cosas. Así que quiten eso. Díganle a la gente la verdad, reúnan, oye, el PRD solía tener los mejores abogados de este país en materia constitucional, en materia de derecho público. Yo no sé qué se hicieron esos abogados, si se fueron con Martino, se dejaron el partido o qué. Reúnanse con los mejores talentos jurídicos que consigan y pregúntenles qué es lo que podemos hacer que es constitucional. ¿Cuál es la mejor opción entre todos estos males? La mejor opción, un fallo, en mi opinión, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, esperar hasta allá, comunicarle eso a la población, decirle, vamos a pasar estas leyes en la Asamblea, vamos a garantizarle el agua al Canal de Panamá, vamos a hacer una moratoria minera retroactiva y vamos a indemnizar, porque ese es un tema también moral y ético de este país. Este país no ha indemnizado a los muertos, a los familiares de los muertos por la represión de Changuinola, ni a la gente que perdió los ojos, ni a la gente que quedó inválida, ni a la gente que quedó con un riñón lacerado, nada de esa gente, y por supuesto tampoco ha indemnizado a las personas afectadas en tiempo reciente, el fotógrafo que perdió un ojo, etc. Sí. Entonces, eso es importante que lo pongamos por ley, porque como Guido le puede explicar perfectamente, reclamarle al Estado es una demanda en la sala tercera, y es una demanda que requiere especialistas, peritos, avalúos, etcétera, y eso no lo tiene cualquier persona. Entonces, mira, alguien sí me hace la observación acá, que First Quantum podría incluso quebrar por esto porque las acciones están en picada. Bueno, lo que pasa es que esta es la mina que más plata le da a First Quantum. Este es como una tercera parte, una cuarta parte de los ingresos de First Quantum. First Quantum tiene con qué defenderse. Ellos tienen en Zambia 2 operaciones bien grandes que pagan el doble de lo que pagan en Panamá. O sea, tienen en Australia, tienen en Madagascar, se me escapa otro país donde ellos tienen. Sí, entonces, la cotización de bolsas afecta el valor de los, digamos así, el patrimonio de los accionistas, pero no hace que una empresa quiebre, salvo que deje de operar, ¿no? Salvo que deje de operar en la totalidad de la empresa. Guido, el 11 de septiembre del 2001, perdón, el 11 de septiembre del 2001 se cayeron todas las acciones de todas las empresas. Sí. Y la empresa siguió trabajando y sacando minerales. Que ese es el otro tema, falta de transparencia. Nosotros no sabemos qué sacan, cuánto sacan y qué vale lo que sacan. Ellos le venden una filial de ellos, una subsidiaria que tienen en Suiza. Así que ni siquiera sabemos, el Estado panameño no sabe qué se saca de ahí, qué calidad es, a qué precio se vende, no tenemos la más mínima idea. Y ellos lo que alegan, lo de la mina, cuando alguna vez les pregunté, es que ellos están en bolsa y eso es transparente, que no hay nada que dudar sí, que de hay unos estándares que establecen cómo es el mecanismo de exportación y demás. Enron estaba en bolsa. Y más opaco, más corrupto no pudo ser. Realmente, Rodrigo, aquí, bueno, ahora todos en la asamblea alegan que nadie les informó, que ellos no sabían, que fueron engañados. Ay, por favor. Creo que aquí las advertencias fueron muchas las que se hicieron. Si hubieran renunciado, 45 renuncias ayer de diputados principales y suplentes que votaron, yo te digo, totalmente de acuerdo, reconociendo su responsabilidad política. Pero pedir perdón, yo no lo leí, a mí me echaron el cuento. Oye, no vieron Telemetro, no escucharon Cuarto Poder, no leyeron la prensa, no vieron las redes sociales en los meses, porque esto no fue una cosa de una semana, los meses, las protestas afuera de la Asamblea no las vieron. No, o sea, ellos no entendieron la realidad nacional. No, ellos estaban apostando que esto va a ser un fin de semana de gas lacrimógeno
y el lunes todo iba a ser normal y listo. Lo hicieron de la peor manera y eso es lo que tiene a la gente enardecida, aparte del cúmulo de otras cosas que han la hecho. forma, yo creo que la forma Sí. alborotó más a la gente que el fondo. Claro, Yo también pienso aparte del cúmulo de situaciones, Rodrigo, que también, Ahora. o sea, esto fue la gota que derramó el vaso, pero que se había estado llenando a ciencia y paciencia durante Sí, muchos sí, años, sí, sí, ¿no? sí, sí. Eso es una realidad que hay que, Ahora, Mira que las reconocer. protestas en el interior me llaman la atención. La gente va y protesta al frente de la Casa de los Diputados. sí, Sí. sí. Eso es llamativo. Y te están pidiendo, por favor, dejen de estar protestando frente a mi casa. Señor, si usted fue el que votó, ¿yo qué hago? Usted fue el que votó. Ahora, Rodrigo, el momento para haber evitado todo lo que estamos viviendo creo que era el momento en donde se declara la inconstitucionalidad del primer contrato. O sea, no Sí, había que continuar, o sea, ya la Corte había decidido la inconstitucionalidad del contrato. 2 veces. 2 veces, exacto. No, pero se negoció un nuevo contrato, o sea, más de un año discutiendo esto y encima, en el último momento, se aprueba todo a tambor batiente. Ya te enojes, se negocia un nuevo contrato con los mismos errores que la Corte censuró en los 2 fallos. Los mismos errores. No hubo ¿Cuáles son? licitación pública, no hubo participación, no, o sea. Entonces, la Corte te lo dice, te lo mastican. Oye, en esto tenía que haber licitación pública, esto no podía ser un concesionario de dedo. En esto tenía que haber participación ciudadana, esto no podía ser así de gallos y medianoche. Y así. Y encima, como señala el doctor Carlos Bolívar Pedechi, este nuevo contrato tiene nuevas y causales de inconstitucionalidad. Una, First Quantum Minerals Limited, tiene 20% de sus acciones son de China, de un país extranjero prohibido por la Constitución. Y 2, Panamá, este gobierno, Laurentino Cortizo, ratificó la ley 125 del 4 de febrero de 2020, el acuerdo de Escazú. Y el estándar de participación pública es mucho más alto a partir de ese acuerdo. La participación tiene que ser libre, previa e informada. No puede ser que tú me presentas el proyecto de ley en la Asamblea y lo votas los 2 días. O sea, no, tenía que haber un proceso de consulta, tenía que haberse esto impreso en los periódicos, tenía que haberse llevado a foros, tener, por ejemplo, en Cuarto Poder, bueno, vamos a estar en Cuarto Poder hablando de esto, a favor, en contra, o sea, no se hizo, no se hizo. Entonces, Claro. aumentan las causales de inconstitucionalidad y bueno, yo no creo que los magistrados que ya votaron que esto era inconstitucional en 2021 y los 2 que votaron que esto era inconstitucional en 2017 vayan a votar otra cosa. Alguien me hace una aclaración acá sobre lo de los gobiernos extranjeros, que si bien es cierto que lo permitió la modificación del Código Minero por parte de Ricardo Martinelli, en el gobierno de Ricardo Martinelli, no modificaron la Constitución, que en el 209 prohíbe la participación de estados extranjeros en el dominio de territorio nacional. Pero me dice acá que los gobiernos extranjeros no son dueños de la minera y que segundo, la concesión no es un dominio. Mira, Flor, si vamos a la Corte y tú les preguntas, sacar la tierra, moler la tierra, tajar la tierra panameña, demoler la línea costera, construir un puerto, sacar los minerales. Esos minerales no. ¿Qué es dominio? Dominio es la capacidad de control, el domus, el señor. Eso viene del romano, del latín, perdón. En la época de los romanos, el domus era el señor. Dominio es la capacidad de decidir el destino de algo. Eso es lo que es dominio. La minera saca los minerales, se los lleva en un barco, los funden en otra parte, hacen lo que sea que hagan con los minerales después. Esos minerales no vuelven a Panamá. No es que te regresen a Panamá, espérate, aquí están tus lingotes, aquí están tus planchas. No. Se los llevan de Panamá y más nunca vuelven. Entonces no me vengas a decir que no tienen dominio. Ellos tienen el título de propiedad de tierra, tienen título de propiedad de mejoras, de edificios, de donde viven los empleados, las cafeterías, todo eso tiene su nombre. Tienen título de propiedad sobre los vehículos, sobre los camiones más grandes del mundo, sobre el puerto, o sea, entonces eso es dominio. Eso es dominio. Sí, son dueños de las instalaciones, pero también nuestra ley permite que alguien construya instalaciones en tierra de que sea Pública. propiedad de otro, ¿no? Eso viene del derecho romano, germánico. Pero bueno. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder. Gracias. Un placer. Yo creo, una última petición. Por favor, díganle a la población que hay que esperar el fallo de constitucionalidad. Sí, no, No le creen falsas esa expectativas. es la docencia que tratamos de hacer siempre y llamar a la calma y a la cordura. Y ojalá
a que se permita si quieren seguir las protestas, que permitan el corredor humanitario para el paso de alimentación, el tema medicinas, es que, ambulancias. Tienes toda la razón. El tema etcétera. es que es difícil pedirle sensatez a una población que se siente tan burlada. Sí, bueno, engañada, sí. pero es que está bien, Flor, yo puedo entender todo eso, pero es que las consecuencias de eso Sí, van pero a la gente ya afectar no a está esa misma pensando- población. Estoy clara Es decir, y coincido al 100%. Es una autoflagelación. Coincido, lo que digo es que la gente está demasiado harta. Ya este no es momento para pedir sensatez, porque ni modo. No, La gente pero ya llegó a un punto donde lo llevaron. o sea, ya no es La gente cuestión no llegó sola a este nivel de hastío. ya no es No. cuestión de darnos un tiro en el pie, sino que no nos demos un tiro en la 100, básicamente. Gracias, Rodrigo. Una Sí, pausa. sí. Hasta pronto. Chao. Gracias. Bueno, damos un cambio y regresamos con... Ya nos fuimos al campo. Nos fuimos al cambio. Estamos de regreso en Cuarto Poder. Veíamos las imágenes de la avenida Balboa y Cinta Costera, por ahora despejadas. Una lluvia, ojalá llueva bastante, pero en donde tiene No, que pero llover. tú sabes que la mayoría de las protestas hoy se van a concentrar alrededor de las 5 de mayo. Sí, Es más, yo creo que los diputados debiesen permitir ya que los manifestantes entren, y lo digo en buen sentido, antes de que lo hagan por la fuerza. Porque en cualquier momento, ayer estuvieron a punto Sí. de romper todas las medidas de seguridad y la masa superaba por cantidades a la las cantidad de autoridades. policías que había allí. Yo creo que allí eso debe encontrarse una fórmula media para que pudiesen entrar, ya sea a través de una delegación. Ha ocurrido en otros tiempos. Lo que pasa es que desde que pusieron esa cerca, los diputados se han alejado de la población, pero antes las manifestaciones llegaban a la Asamblea, Sí. igual a la presidencia, y se permitía ingresar una delegación y el presidente atendía, el presidente Claro. de la República. Claro, Sí. claro. Eso le ocurrió Oye, a todos los presidentes. A mí me ¿ah? tocó una vez Claro. con la Basta Ya, cuando insultaron a Hugo Famanía. Exactamente. Ahí entramos y conversamos con el presidente, la Igual- primera dama igual y forma, mira, varios eso ministros. en cualquier momento se supera. Es más, por cierto, los estamentos de seguridad están mandando videos de seguridad de que se están utilizando artefactos en la manifestación, señores. ¿Y ellos ya- qué? Están ya- usando ya sean gases serios. lacrimógenos vencidos. No, es que O sea. ya sean serios, porque cuando se pidieron los videos de seguridad para ver quién era el del arma, nadie Eso mismo. informó ni nadie envió ningún video de seguridad. Exactamente. Ya, o sea, Eso lo dijimos hace un rato. O sea, ¿cómo es Exacto. posible que a estas alturas no sepamos quiénes son los que están Exactamente. vandalizando? Con lo que hemos gastado millones de dólares en cámaras de seguridad. aquí hay mucha irresponsabilidad de las autoridades judiciales, en este caso de la quién propia se está haciendo policía. responsable? Entonces, ahora no es el momento de tomar de parcializarse. Lo que sí creo que la Asamblea debiese ver lo que está ocurriendo, evitar realmente una desgracia y tratar de mediar, permitir la entrada de una delegación, o sea, buscar un punto medio de entendimiento, porque es en la Asamblea donde se están solucionando muchas cosas ahora mismo. O enredando. O enredando, es cierto, porque después de lo que yo escuché ayer y vi ayer unos hablaban acerca de la suspensión, otros hablaban acerca de la derogatoria. Esto realmente se Hay otro tema está importante. complicando en todos los Sí, ¿qué sentidos. pasa con el presupuesto general del Estado para el próximo año? Porque Bueno, tiene en, que- en las En las sesiones no está presupuesto. en las El llamado extraordinarias sesiones. no está. Bueno, el ahí- presupuesto, ahí- solo pueden hablar de lo que Queda- dice ahí. la Queda el Constitución vigente. establece Queda la el vigente. fórmula. ¿Queda ¿no? el vigente? La Constitución establece la fórmula. Hay hasta, Y la plata de hay las hasta elecciones del Tribunal hay Electoral, hasta el ¿qué pasa fin con el del presupuesto periodo del fiscal, próximo año? que es el 31 de diciembre, Así para es. aprobar el presupuesto, ¿no? Pero el presidente tendría que llamar a unas nuevas sesiones. Si no hay sesiones extraordinarias, se queda el presupuesto. Si no, del se año queda- pasado. Pero el vigente. presupuesto del próximo año incluye la plata de las elecciones del Tribunal Electoral. Eso es clave. Tendrán que hacer traslado de partidas. Traslado de Es un partidas. experto haciendo traslado de No, partidas. sí, tendría que hacer Yo, traslado yo, de yo partidas. entiendo, y se lo dije aquí a Ana Giselle Rosas el día que la tuvimos, que esa era una de las negociaciones que estaban haciendo adentro, mantener el presupuesto de este año haciendo los traslados de partidas necesarios para salirse con la suya igual, ¿no? Es que supuestamente estaban en tiempo para hacerlo, pero no contaron con lo que iba a pasar Bueno. con las protestas. Ya tenemos a nuestro invitado, nuestro segundo invitado en línea, el abogado Guillermo Márquez Amado, quien fue magistrado del Tribunal Electoral cuando recuperamos la democracia en 1990, de 1990 para acá. Bienvenido, doctor Márquez Amado. Quisiéramos conocer su opinión sobre esta convocatoria que ahora, a través de un proyecto de ley, ha hecho el Ejecutivo para que el Tribunal Electoral organice lo que han denominado una consulta popular sobre, curiosamente, sobre la derogación o no de la Ley 406, que es la ley, o es el contrato, ley más bien, celebrado entre el Estado panameño y Minera Panamá. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias otra vez por su invitación.
Mire, este es un fenómeno bastante sui generis, el que ha ocurrido en razón de esta invitación. Primero porque en la intervención que estuvo el presidente hace un par de días, eh, él decía que se iba a someter, como ya un hecho cumplido, a una consulta popular el hecho de que se dispusiera o no la terminación de ese contrato que se había aprobado una semana antes. Eh, Cuando surgieron estas inquietudes de parte de muchos ciudadanos, profesionales y no profesionales también, por pueblo llano, preocupado por las cosas que ocurren en nuestro país, entonces comenzaron los maquillajes y las cosas y francamente nos hemos quedado con un sabor como de que no piensan, no actúan con responsabilidad, es con improvisación que se actúa y eso naturalmente que no puede. Oí por ahí que un ministro hizo la expresión y que el Tribunal Electoral tiene que ponerse la camiseta de Panamá, como si esto fuera una cuestión de improvisación. Eh, para comenzar debemos decir que la Constitución señala que el Estado panameño tiene un gobierno y hay tres poderes en el Estado panameño que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que trabajan independiente y separadamente, pero en armónica colaboración. Entonces uno no puede dejar de preguntarse dónde queda la armónica colaboración cuando el Tribunal Electoral no estaba autorizado para hacer una consulta popular que fuera vinculante, porque no había ninguna ley que lo autorizara para que esa consulta fuera vinculante, y tampoco había coordinado nada, como se vio después, porque el Tribunal Electoral dijo que no había condiciones para llevar a cabo esa consulta, eh, con el Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo no había coordinado nada con el Tribunal Electoral para que se llevara a cabo esto. Entonces nos sentimos como que nos están llevando de salto en salto y de improvisación en improvisación a nada que pueda considerarse que nos permita aterrizar eh, todas estas inquietudes que están en este momento en el tapete en nuestra sociedad. Eh, Esa es la situación que tenemos, a la que no ayuda nada el hecho de que de diferentes partes se le añada combustible al fuego que ha crecido mucho, después se ha mantenido en unos niveles de mucho civismo, pero ahora amenaza otra vez con que se desborde porque hay voces llamando a unas protestas que ya no son cívicas, sino que parecen ser exageradas porque atentarían contra los derechos ciudadanos normales de toda persona. Doctor Márquez, mucha gente cuestionó además la viabilidad jurídica, el fundamento jurídico, legal, constitucional de una consulta popular, como se le ha llamado, sobre un tema específico como este, que es una contratación entre el Estado y una empresa multinacional para una concesión de explotación de un mineral o una mina a cielo abierto. ¿Realmente ese tipo de consulta es factible? ¿Es vinculante al final de cuentas? ¿O esto es, como hemos analizado algunos, un tratar de pasarle la responsabilidad que le compete a las autoridades al soberano, al elector? Esas poco felices expresiones del presidente son producto de la improvisación. Nada en la Constitución ni en las leyes autoriza que una consulta popular o una consulta ciudadana que se haga a los panameños haga obligatorio el resultado, salvo en los casos específicamente contemplados ya en la Constitución. Esos casos tienen que ver con la aprobación de tratados relacionados con el canal, la aprobación de leyes o de actividades relacionadas con el funcionamiento del canal, la aprobación de consultas
en relación con adopción de cambios constitucionales, la adopción de la consulta que se haga a la población en circunscripciones, en corregimientos, para la revocatoria de mandato de representantes electos por libre postulación. Esos son los casos, puede que se me haya escapado alguno, pero no hay más. Y el Tribunal Electoral ni el presidente pueden, si no hay una ley que lo autorice, convocar a un evento que consulte al pueblo y que eso que se consulte al pueblo termine siendo de obligatorio cumplimiento. Claro que se puede utilizar como argumento para ciertas cosas y puede ser convincente para llevar a cabo aquellas cosas que ese electorado y esa población ha dispuesto, pero no hay en la ley nada que diga que es vinculante, es decir, que sea de obligatorio cumplimiento. Sí, a varios nos llamó la atención, no sé si a ustedes, Floria Tenógenes, que el único fundamento legal que se citaba era el artículo 2 de la Constitución, aquel que dice que la soberanía reside en el pueblo. No, y yo creo que eso lleva a una conclusión demasiado amplio. No, y eso lleva a una conclusión de la mayoría de los manifestantes. Si al final vas a hacer una consulta pública que va a necesitar de una ley para derogarla, ¿para qué va a esperar la consulta pública si puede hacerla mañana? Es correcto. O sea, ese es el argumento. Esa es la manera de pensar. Más allá de lo planteado ya por Rodrigo Noriega más temprano acerca de si es constitucional o no la ley de la derogatoria del contrato, en fin, esos detalles, pero sí de verdad que estamos en un callejón sin salida. Y yo entiendo también no sé, ex magistrado Márquez Amado, la posición del Tribunal Electoral ayer, yo realmente la entiendo, dada la complicada situación en la que nos encontramos. No sé usted qué piensa. Mire, lo que pasa es que efectivamente el Tribunal Electoral está en una situación sumamente precaria e incómoda. En primer lugar, porque el presidente no le pide, afirma como si ya fuera un hecho cumplido que va a haber una consulta y dice cuál es la fecha y todo, el 17 de diciembre. Pero el Tribunal Electoral eso aparentemente lo toma de sorpresa. Además, por otras condiciones, la propia Constitución de la República señala que el voto debe ser universal, libre, secreto, directo e igual. Esas 5 condiciones siempre tienen que estar presentes para el voto en cualquier elección. Y en una situación como la que estamos viviendo en este momento en la nación, no se puede decir de ninguna manera que hay condiciones que permitan, por ejemplo, la libre circulación. ¿Cómo se traslada un elector al lugar donde está la mesa de votación para poder ejercer el voto? Es de presumir que el día de la elección esa situación va a estar dada, pero ahora mismo no está. Y desde ahora tienen que irse tomando medidas para poder tener esa mesa en situación de funcionamiento. Hay que capacitar a las personas que van a estar trabajando en las mesas de votación. Hay que capacitar a los representantes del sí y del no en este caso. ¿Eso se puede hacer en 45 días? ¿Cómo? ¿Con o sin elecciones a la vista? Eso no se puede hacer en 45 días. Sí, eso sí se puede hacer en este momento. Yo diría que, por supuesto que hay que apurar el paso y hay que intensificar los actos. Y va a haber que meter horas extras, pero yo creo que sí se alcanza a hacer. Pero por otro lado, imagine en una sociedad como la nuestra, en la que el 17 de diciembre coincide con el domingo inmediatamente antes del 24 de diciembre, que es la fiesta de Navidad y que se celebra tanto en nuestras sociedades por todas las familias y de distintas denominaciones religiosas, porque no es solamente cristiana, porque está también hay la celebración judía, Hanukkah. ¿Cómo? No, la Pascua es en abril. No, perdón, Hanukkah, no, sí, el Hanukkah, sí, Hanukkah. Entonces, vamos a tener los diputados van a tener la cabeza puesta después de que se celebre ese evento en aprobar una ley que derogue lo que se dijo que se debía derogar por la ciudadanía entre ese 24 de diciembre, ese 17 de diciembre y el 24 de diciembre. Lo van a posponer para más lejos todavía. Más bien pareciera, como lo que ha
sido la tónica del gobierno que tenemos, lamentablemente, es siempre patear la pelota para más adelante. Alguien va a tener que meter el gol, pero eso no me va a tocar a mí porque yo no tengo, como dijo un personero suyo en alguna oportunidad, ya yo no tengo capital político. Aquí ha habido compromisos para hacer cambios constitucionales que abortaron en el camino. Después entonces se llamó a un diálogo del Bicentenario que se dijo que iba a ser vinculante, pero que no ha sido vinculante. También se llamó a un diálogo para resolver los problemas de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social y no ha quedado tampoco en nada. Ahí fue donde surgió la expresión aquella de que se nos agotó el capital político. Después hubo el tema de los diálogos que se iniciaron para resolver los problemas de inquietudes políticas y sociales que aquejan a la República durante todo el año pasado y que significaron como protestas el bloqueo de varias porciones de comunicación en la vía interamericana y de diferentes poblaciones, y tampoco quedaron en nada. Entonces aquí no hay más evidencia que lo que ya ha pasado y lo que sigue pasando. Echar la pelota para más adelante, pero no para hacer que las soluciones lleguen. Eso no ha estado aquí. Doctor, sobre el tema del que yo creo que sí debería hacerse la consulta, pero aprovechando las elecciones, ya hay quienes han propuesto incluso una quinta, una sexta, una séptima papeleta para varios temas. Ahí debería aprovecharse toda la logística para hacer la consulta de si queremos que Panamá tenga minería metálica o no. Pero es que ese es sobre la minería. Sobre la minería, sobre la correcto. Minería, que creo que sobre la minería. Original. Y eso sería lo responsable, ¿no? Pero es que yo no creo, a mí me sigue haciendo mucho ruido que un contrato ley sea sometido a la decisión del soberano, como si eso fuera un tema que el soberano domina, además, todas las implicaciones que tiene. O sea, si se hiciera la docencia, que yo creo que sí se pueden organizar en 45 días, lo que pasa es que no creo que haya tiempo para hacer la docencia. Si no ha habido la capacidad, en todos los años que lleva desde que se otorgó esta concesión, para explicar en detalle, con la verdad, etcétera, en qué consiste, mucho menos para una decisión que es como para salir del atolladero. Imagínate la discusión para escoger la pregunta. Sí. ¿Qué pregunta se hace? Sí, es que yo personalmente pienso que 45 días para hacerlo bien no da, pero ustedes dicen lo contrario. Yo viéndolo de afuera, o sea, con lo que demoran las cosas aquí, para hacerlas bien, yo no lo veo, pero habrá que ver. Recuerde, Flor, que aquí no es un proceso tan complicado porque es un sí o un no. Esos son los dos candidatos únicamente. No se trata de... nos figuramos que puede haber más complicaciones porque estamos acostumbrados a consultas más bien de naturaleza electoral donde son muchos partidos y aún más candidatos por cada partido. Pero en este caso es bastante más sencillo y se cuentan las papeletas el sí o el no una sola vez y ya se tiene el resultado. A mí me inquieta mucho otra cosa más, y es que parece que hubiéramos arribado a la conclusión de que, bueno, una ley mata a otra ley, y si esa ley no nos sirve, pues entonces matémosla con esta otra, pero estamos dejando de lado los efectos que tiene esa ley que ya nació. Nosotros no podemos pensar que ahora, cuando acabemos esa ley, que fue la que autorizó a la minera a llevar a cabo sus operaciones a partir del 20 de octubre o del día que sea que se haya publicado en la Gaceta Oficial, entonces ya todo lo que ha hecho esa minera, ¿qué pasó? Está hecho legalmente, porque había una ley que la había autorizado para eso. Y en materia contractual, todos los abogados sabemos que la ley, que las normas del contrato o las cláusulas del contrato son ley para las partes. Y si cualquiera de las partes dice, después de haber convenido en cumplir con un contrato, que ya no va a cumplir más con ese contrato, pues tiene que indemnizar a la otra parte por el perjuicio que eso le cause a la otra parte. Entonces, al aprobar una ley que deroga la anterior, inmediatamente nos echamos la soga al cuello, porque ya hemos sido nosotros los que hemos dicho, ahora no vamos a cumplir.
lo cual significa que el otro dice, bueno, está bien, no cumplas, pero me pagas todo lo que yo esperaba que podíamos ganar. Tú renunciaste a eso, pero yo no. A mí me tienes que pagar por todo lo que yo he dejado de percibir ahora y todos los gastos en que yo incurrí para poder hacer posible esa ganancia que ahora tú no quieres que de ninguna manera exista. Entonces tú me lo tienes que pagar, y eso sin sacar ni una onza de oro ni media libra de cobre de esa mina. Muchas gracias. Entonces el Estado también tendría que pagarle eso. Aquí lo sensato es, en mi opinión, esperar Claro que yo sé que eso exige mucha más espera y más paciencia, pero porque tienen, por otro lado, que agotarse los términos que están previstos en las leyes para que se dé ese fallo. Pero lo sensato es esperar el fallo de inconstitucionalidad, que yo, en lo personal, no tengo dudas de que jurídicamente debe darse, solamente viendo la forma tan acelerada y desproporcionada en cuanto al irrespeto a las normas de procedimiento de debate, de reglamento de la Asamblea, que tienen un rango inmediatamente inferior a la Constitución y que por eso tienen que ser cumplidas, y ellos la cambiaron solamente para aprobar este contrato. Para mí eso es evidencia palmaria de una violación constitucional que no tiene cabida de ninguna manera en esto. Bueno, muchas gracias, doctor Márquez Amado, por aceptar la invitación de Cuarto Poder para hacer docencia sobre este tema tan delicado que tiene a la sociedad panameña en este momento inmersa en una crisis, y al país, ¿no? Que ojalá podamos salir pronto para bien de toda la ciudadanía. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue... Tenemos una pausa. Vamos a una pausa. Una pausa Bueno. y regresamos. Vamos a una pausa. De esta semana y media de protestas, y lo que hace falta, porque lo cierto es que no hay luz al final del túnel. O sea, y van a seguir estas manifestaciones, y parece que el punto de concentración ahora va a ser la Asamblea, donde va a estar toda la presión, y de ahí la Asamblea pueden salir cualquier clase de locuras. Es más, ayer fuimos testigos de las posiciones de los diputados. ¿Cómo es posible que digan es que yo no recibí plata? O sea... vamos a escucharlo, porque realmente el testimonio de ellos... Era tan diciente. Ellos, en sus palabras y en sus argumentos, yo creo que sobran sus culpabilidades. Vamos a escucharlo. Entonces yo sí quiero, señores diputados, vamos a ponernos los pantalones, porque hemos quedado muy mal ante la sociedad. Usted sabe que ahora mismo no nos podemos presentar en los circuitos porque nos andan correteando. ¿Qué yo he hecho? Aquí la minera no me ha dado un cabrón centavo para que aquí me anden amenazando con dinero. Yo no tengo dinero, y esto por irresponsabilidades de algunos diputados, hablar locuras simplemente por hacer política barata. A mí nadie me ha dado jamás, cuando he estado en esta asamblea, $1 para nada. Yo cuando creo en una ley voto a favor, cuando no creo en una ley voto en contra. Así que, diputado Vigil, usted dijo que iba a estar aquí a las 10 de la mañana del día siguiente. Si usted tiene prueba de que algún diputado recibió de la minera dinero, dígalo, con nombre propio y apellido, pero no nos embarre a todos en esa cochinada, porque yo no he recibido $1 de nadie jamás en esta Asamblea Nacional para votar a favor de una ley o en contra. Ha sido indiscutible de no al contrato de la ley minera Panamá, y eso debemos aceptarlo, compañeros, y atacarlo ya, aún sabiendo que esto traerá en un futuro grandísimas consecuencias legales a nuestro país. Tenemos que derogar la ley. Nuestro país no aguanta una semana más con protestas. En mi provincia, los delincuentes se han aprovechado de esto y están saqueando los comercios. Los empresarios están viviendo bajo temor. El emprendedor que vive día a día ya no tiene ni para comer. Señor presidente, este contrato debe derogarse aún cuando yo firmé que estaba de acuerdo. Reconocer cuando hay que retroceder
y debemos hacerlo. Disculpas al pueblo panameño por haber desatendido en su momento su clamor y haberme ausentado del debate. A partir de este momento, todos tenemos que unir esfuerzos y comprometernos a luchar para exigirle al presidente que rectifique y devuelva la paz social a este país. Diputados, debemos atender la voz del pueblo. La voz del pueblo nos ha dicho derogación y nosotros vamos a apoyar un proyecto de ley de derogación. Señor presidente, errar es de humanos. Pido disculpas a mi provincia de Veraguas. Esta diputada siempre ha estado en pie de lucha por mi provincia. Aquí no se puede decir que a mi persona le dieron dinero o plata. Y quisiera, señor presidente, que los diputados que hicieron esto dijeran quiénes son y que la mina revelara si es verdad o es mentira. Porque aquí a muchos nos vendieron un proyecto por los jubilados. Aquí a muchos nos tocaron el corazón de otra manera, no con plata como pretenden muchos decir. Ahora, con la negación de los diputados acerca de si hubo plata o no, ojo, Varios. Ojo, porque es que mire por dónde va la hora. No son 2 ni 3. Si hubo plata en este asunto y hablamos específicamente de casos de corrupción, es otra la historia. Porque hay una cláusula en ese mismo contrato que ahora contrato es ley, que habla acerca de la corrupción. O sea, claro, si ahí hubo plata, como ahí dicen sí algunos, se cae el los contrato. diputados están ahora todos negando, lo que entraron en negación, todos dicen, hey, yo no recibí un centavo de esto. Si allí hubo plata, entonces entramos en otra sí fase. Se cae. Hay dos Ahí cláusulas, sí se cae el contrato. una sobre transparencia y otra sobre integridad. Entonces, mira los alcances. Y más la legislación de Canadá. Así es. Y de Estados Unidos. Sí, porque allá hay leyes, como allá el hay caso, leyes antisoborno. Y es como con el caso de Brecht. Si hubo plata, en el caso de que haya habido, y eso pasó por el flujo financiero de los Estados Unidos, allá hay otro lío. Ese es será otro nivel del escándalo. Bueno. Hay más. Por ahora, pues, solamente está en la negación, porque ellos mismos fueron... Nadie Claro, le preguntó. porque es que el diputado Vigil señaló eso. Claro. Habló de porque fue un mismo diputado. Así Aquí no hubo es. ningún señalamiento de ningún medio, de nadie. Ellos mismos están aclarando que no hubo plata. Bueno. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Brunch, y en RPC Televisión habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana, Mes de la Patria inicia mañana.